Vamos a hacer un... A ver, este es un paciente de 14 años. Esto más o menos es la placa de tórax. ¿Qué les parece? ¿Ah? La masa, ¿no? Sí. Sí, aquí hay algo ocupativo en la base pulmonar derecha. Está produciendo un poco de desplazamiento, ¿verdad? ¿Algo más se puede ver ahí? ¿Ah? Ahí hay algo, ¿no? Un moteado. Podrían ser calcificaciones. Pero bueno, hasta ahí una lesión que ocupa espacio. ¿No es derrame pleural o sí? ¿Podría ser o no? No. Acá está el pulmón, mira. Como que desplaza, ¿no? Ya, veamos los cortes. Estos son los cortes tomográficos. ¿Qué parece? Es un tumor gigante, ¿no? Bien grande. Lo empuja aquí, como que lo empuja a la liga. No tengo los cortes. O sea, al planar las reconstrucciones sanitarias, pero bueno, ahí tienes un tumor grande que efectivamente tiene calcificaciones, tiene, ¿qué sería esto? Quística o de necrosis, ¿no? Lesiones quísticas o de necrosis. Aquí viene la pregunta, ¿es pulmonar o es mediastínico? Mediastínico. ¿Ah? Mediastínico. Parece de mediastina, ¿no? Sí, un tumor de mediastina. Ya vieron los doctores. Y bueno, y por las características, ¿qué parece? ¿Qué le pondrían? ¿Qué tumor? Tiene 14 años. 14, ¿no? ¿Ah? Mira que tiene calcificaciones, que tiene áreas quísticas. Por aquí hay otras zonas más oscuras. Si medimos esas áreas, mira, tiene grasa. También tiene el tumor el componente graso. ¿Ah? ¿Qué podría ser? No. Un tumor de células germinativas, ¿no? Esos tumores teratomas que tienen los componentes de las tres membranas germinativas te dan este aspecto, ¿no? Te dan calcificaciones o dientes, de pronto son dientes,
tienen grasa, tienen lesiones quísticas o necróticas. Entonces esto lo más probable es que sea un teratoma mediastínico, teratoma mediastínico. Generalmente todo tumor que tenga esos tres componentes hay que pensar en un tumor de células germinativas. Ya, otro caso. Vamos a ver. Vamos a poner este 1. Este paciente tiene 41 años. Varón. Ponemos T1. Ponemos T2. Ponemos FLE. Regresamos. Tiene contrastada también, ya les muestro la contrastada. ¿Qué estructura no va a estar comprometida? Sí, hay lesiones en el cerebelo, ¿no? En ambos hemisferios cerebelosos. ¿La protuberancia? No parece. Lóbulo occipital, lóbulos temporales, sobre todo el derecho. Aquí el mesencéfalo, ¿no? El mesencéfalo, lado izquierdo. Acá también los dos lóbulos occipitales están afectados. Tálamos, ganglios basales, la ínsula. Estos siguen siendo ganglios basales. Acá las regiones corticales, el lóbulo frontal, parietal. Y acá hay otras lesiones. ¿Qué van pensando por ahí? ¿Qué puede ser? Pongamos la contrastada. Son varias lesiones, ¿no? O sea, lo que estamos viendo aquí, la hiperintensidad es corresponde a qué? La edema, ¿no? Sí. Es edema. O sea, estamos viendo el edema. Quizá esta es la lesión. Pero lo que estamos viendo es el edema, ¿no? Mira, esta es la lesión. Pero todo esto es edema. Lo que estamos viendo es edema. Esta es la contrastada. Mira la lesión temporal. Acá, esta es la misma acá.
Hay otras lesiones que realizaron como nódulo. Acá en la fosa posterior. ¿Ves? ¿Qué les parece? Bueno, aquí viene siempre el tema, o es metastásico o es infeccioso, lo primero, ¿no? ¿Es metastásico o infeccioso? ¿Ah? Infeccioso. ¿Cómo? En la edad de casi 41 años. Bueno, ¿qué les parece? Es infeccioso. Es infeccioso. Las metástasis rara vez captan así, ¿no? En anillo. Mira la periferia. Por ejemplo, esta es bastante característica de la toxo, ¿no? Como contornos un poco umbilicados. Por acá hay otra, un realce en anillo. Este es como que es nódulo, como un realce nodular. No, sin embargo es como un anillo. Mira. Entonces, miren esta de acá también como un anillo, una cosa posterior. Es toxo, ¿no? Es una toxoplasmosis. La toxoplasmosis siempre da mucho edema, ¿no? Esta es muy clásica de una toxoplasmosis. Mira ahí, en la axial, mira como realza la nodulación adentro. ¿Ves? Como una invaginación. ¿Se acuerdan que le había comentado como que hace como una invaginación, ¿no? Como que la membrana se introduce dentro de la lesión. ¿Ves? Es propia de una toxo, ¿no? Ya. Ya, este es un paciente con un trauma craneoencefálico, tiene 32 años. Ya. ¿Ya tienen el diagnóstico, no? Aire. ¿Están de acuerdo todos? ¿Ah? ¿O no? ¿Están seguros que es aire? Sí. A ver. Menos 332. Acá. Menos 249. Y aquí menos 214. Es aire. ¿Ah? ¿Es aire o no? Sí. ¿Qué dice, doctora? Es aire, no es aire, es aire. Sí, es
aire, no es un neumoencéfalo. Ahora, cuando tiene neumoencéfalo, ¿qué tienes que buscar? Incluso tiene aire en el ventrículo, mira. Mira, ¿sí ve? Aquí en el asta anterior tiene aire. ¿Ve? Mira, este sí marca bastante parecido al aire, ¿no? Menos 921. Es más grande, ¿no? ¿Qué hay que buscar cuando tienes, en este caso, a este paciente? ¿Qué pasó? ¿De dónde entró aire? Una lesión. ¿Ah? Alguna lesión. Fracturas, ¿no? Tienen que buscar fracturas. ¿Fracturas a dónde? ¿De dónde crees que puede salir aire? Claro, del macizo facial o ¿de dónde más? Peñarcos, ¿ya? Mastoides. Y nada más, pues no hay de dónde más. No hay de dónde más que te pueda salir aire. Entonces este paciente debe tener una fractura en los senos paranasales, ¿no? Bueno, no es la ventana adecuada de hueso, pero seguro que tiene fractura. No, bueno, no tengo la ventana adecuada de hueso. Ya. Neumoencéfalo, bien. Este de aquí no sé qué es. No lo tengo. Bermeo Romero. Sí, pero en este caso, ¿no? ¿No vieron este caso? A ver, este caso, a ver, ¿qué edad tiene? Tiene 52 años, mujer. Esta es la simple. Les voy a mostrar la simple. Nos vamos a enfocar al hígado y al vaso. Ahí. Olvídense del pulmón, que eso es fácil, ¿no? De ramas pleurales bilaterales. Vamos al hígado. ¿Qué le llama la atención en el hígado? ¿Ah? Ya, está grande, ¿no? El hígado está grande, hay líquido todo, mira, desde el subfrénico, perihepático y toda la boquilla perietocólica, ¿no? Igual acá también hay líquido de lado y lado. Pero, ¿y ese parénquima? ¿Qué dice Alice? ¿Están de acuerdo en lo que dijeron los chicos? Sí, ¿qué dijeron ustedes? Cirrosis. ¿Pero son nódulos o no son nódulos? ¿Ah? Parecen nódulos.
vaso está grande o no está grande? Parece, ¿no? Mirámoslo. 11.7, ¿eh? Ligeramente, pongámosle discretamente grande. Ya, veamos, ¿quieren ver la contrastada? Sí, a mí también me llamó la atención, bueno, es un hígado grande, con alteración de su morfología, y la presencia de, sí, como nódulos, ¿no? Nódulos isodensos. Pero, ¿cuáles son los nódulos? ¿Estos o estos de aquí? Ahí lo comparamos con el parénquima del vaso. No, aquí no es válido eso. El tema es, ¿cuáles son los nódulos? ¿Estos o lo oscuro? ¿Ah? Ese, no. Quiere ver el contraste, ¿ya? Te voy a poner el contrastado. Ese es el contrastado. Jodido, ¿no? Y la fase portal no ayudó mucho tampoco, ¿no? Quedó algo parecido. Entonces, ahí te queda la pregunta. ¿Es metástasis? ¿Son nódulos de regeneración? ¿O es una... ¿Ustedes han visto amiloidosis? Amiloidosis. La amiloidosis te da un patrón algo muy así, muy heterogéneo, nodular. Ahora, ¿es hígado cirrótico? Parece, ¿no? Tiene para hígado cirrótico. ¿Cómo se ven los nódulos de regeneración? ¿Será nódulo de regeneración? En el contraste, la metástasis tendría algo Realce. leve. Pero como que no. Pero, mira, todo esto. Entonces, ¿qué hay que hacer con este paciente? Hay que biopsiarlo, ¿no? Sí, hay que biopsiarlo. Yo no descarté metástasis. No lo descarté. Más parece que fueran nódulos de regeneración, ¿no? Los nódulos de regeneración se lo ven isodensos, pero dice que se ven isodensos en la simple y que efectivamente los contrastados se hacen un poco más oscuros. Hay que biopsiar a este paciente. No he revisado amiloidosis, pero alguna vez parece que leía amiloidosis, te da un patrón algo así muy parecido. Pero no están todos, él está la plena. Ah, sí, eso, ajá, estaba bien
Yo lo medí también la vena porta, estaba normal. Mira la esténica tiene ni 4 ni 5 milímetros. Ahora el caudado sí está un poquito grande, sí está grande el caudado. El caudado está grande. Casi 4 centímetros. Caso simpático, ¿no? Hay que leer los nódulos de regeneración, cómo se comportan. El glande. ¿Ah? Es que hay diferentes nódulos de regeneración, ¿no? Hay unos que son sideróticos, que tienen hierro. Esos tienen un comportamiento muy diferente. No recuerdo bien. Ya. Veamos este de aquí. Este es muy fácil. Trauma, ¿no? Trauma craneoencefálico. 76 años. ¿Qué hay? Ya, un hematoma subdural grande. Inmenso, ¿no? Inmenso. ¿Qué más? Hay desplazamiento de la línea media. ¿Qué más? ¿Ah? A ver, Chelita, ¿qué nomás ve usted? ¿Qué más hay ahí? Comprime los ventrículos. Sí, ya, compresión de ventrículos. Aquí, ahí, por ejemplo, en ese paciente, ¿qué más hay? La densidad de las cisternas. Bueno, sí, ¿no? Hay aumento de la densidad en la cisterna, sí. Acá también en la voz del cerebro. Cerebelo, perdón. Por acá también hay sangre, focos hemorrágicos. ¿Qué más? ¿Esto qué les llama la atención? No hay surcos, ¿no? Y el cerebro está está disminuido, está hipodenso, ¿no? Mira, está hipodenso. Pérdida de la relación. Sustancia gris blanca, sí. Hay un marcado edema cerebral difuso. Seguramente este pacientito ya está con decorticación, está con signos de descerebración. Aquí hay dos hernias. Esta, la subfalcina, que siempre se produce en el trauma craneoencefálico, la subfalcina. Y hay otra, seguramente aquí hay una hernia del uncus. No tengo el volumen para hacer el plano coronal para ver la hernia del uncus, ¿no?
Entonces, si a este paciente le hacemos un electroencefalograma, va a haber un ya trazado de muerte cerebral. Hay signos de muerte cerebral, ¿no? Una marcada hipodensidad del parénquima cerebral, la presencia de hernias encefálicas, el gran hematoma, y realmente esto ha complicado al paciente, ¿no? Qué pena que no hayan evacuado rápido, ¿no? Bueno, como dijo el doctor, hay mucho sangrado, hay un sangrado subgranuleo. Esto, por ejemplo, puede ser considerado como lesiones axonales difusas, ¿no? O lesiones por cizallamiento y a nivel de la protuberancia, que también se pueden producir. Ya. A ver si que tengo un... Sánchez Bravo, 46 años, tomografía contrastada. Veamos. ¿Sabes qué? No seas bonito Eduardo, ¿sabrás yo también la dentista? Ahí hay un paciente que hizo un informe de Mota, apellido es Mota. En la lista que me dio, nunca pedí preguntas de esto. La lista que me puso a revisar, ahí hay un Mota, me parece que ese tiene una lesión negativa. ¿Está dormido? ¿Qué estás pensando? Paso por aquí. Ah, ya. Pensé que estaba dormido. A ver, ¿vieron eso? Muy rápido. Muy lento. Un poquito más rápido que hay mucha imagen. A ver. Cavidad cardíaca, bien. Aorta descendente, hígado, estómago, vaso, vesícula, páncreas, colon derecho, colon transverso, colon izquierdo, ¿qué le llamó la atención? La cabeza pancreática. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más que comente? ¿Ah? Pero hablen, ¿cuál? Ahí en la parte, Solo uno nomás. en la parte del hígado se ve. En la parte del hígado te llama la atención algo. Ya, a ver. ¿Dónde es eso? Avanza.
Ahí está esto. A esto. Podría ser un quistecito pequeño, ¿no? Ya. No, la verdad es que el hígado yo lo veo bastante bien. ¿Alguien más? El páncreas lo veo bien, el páncreas. Por aquí la cabeza. Una clave para pensar en patología de cabeza pancreática es dilatación de vías biliares. No hay nada de dilatación de vías biliares. ¿Qué más? ¿Qué más le llama la atención? ¿Alguien más que comente? ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Ah? Próstata, ¿no? De la próstata, ¿no? La próstata. Este es el recto. La vejiga está acá arriba, se vacía a la vejiga. No le llama nada la atención. ¿Ah? A ver, alguien más que comente. Se quedó A ver. Les voy a llamar por lista, ¿no? Nadie habla, ¿no? Y así deben ganarse el punto, ¿no es cierto? No día vaca y esta no vas a estar parado ahí un rato. Grupo, este es el grupo 8. Así por 10 lunes, ¿no? 7. Es normal que el contraste se vea tan intenso en la A ver, Aguillón. ¿Dónde está Aguillón? Aguillón. No ha venido. Falta. Hoy día es que 20, ¿no? Sí. Aguillón falta. Ángel. ¿Cómo está Ángel? Ángel. Falta también. Arce. A ver. ¿Qué te parece? No tengas miedo. El colon derecho está muy diferente. O sea, está más, hay un mayor contraste. Es normal. Desde el estómago empieza. ¿Qué te parece? ¿Ah? Sí, creo que es un beso. Era la de una tomografía de senos paranasales. No, ese es mota loor, ese es normal. Hay un mota que yo informé de abdomen. Un mota que informé de abdomen que está recortado en esa. ¿Dónde recortaste? Ah, pero ese fue esta chica. Ah, ya. Entonces, ya no importa. ¿Ah? Arce, ¿qué dice? ¿Qué te parece? Miramos peritoneo, te dice acá. ¿Estás de acuerdo o no?
Claro, eso llama la atención ahí, ¿no es cierto? Mira, esto es aire. Es aire. Aire libre en cavidad. Y por eso se veía esto por aquí, ¿no? Mira. El colon derecho te llamaba la atención a ti, que está más distendido. Yo diría que está bien. La pared se ve bien. No hay cambios de la densidad de la grasa pericolónica. El colon transverso está bien. Claro. Cárdenas. ¿Dónde está Cárdenas? A ver. ¿Ahí en ese corte llama algo la atención o no? ¿Ah? A ver. Carpio, ¿dónde está Carpio? Carpio. No ha venido. Carvajal. ¿Qué te llama? Ahí llama algo la atención en ese corte. La hiperdensidad que se va Ajá, ¿no es cierto, no? La luz intestinal está disminuida, sí, sí. Pero, ¿por qué eso? No podría ser un edema. Bueno, ya edema o engrosamiento de la pared. Porque en la dosis sería verse dos imágenes como burbujas de aire que se suele ver. No, está estrechada la luz, tiene razón el compañero. Está estrechada la luz, pero hay un engrosamiento de la pared. ¿Qué más? ¿Ah? Bien. Carvajal, ¿qué te parece esto? No son polvo. No, ¿qué polvo? Coyahuaso. No, perdón, polvo. Coyahuaso, ¿dónde está? Ya, ¿qué te parece esa bola? Pólipo te dice acá Carvajal. Tú también le sigues la corriente. Divertido, ¿no es cierto? El pólipo no tiene gas en el interior, ¿no? Boludo, hermano. Se me fue el peso que decir, se me fue el palabra. Entonces, ¿qué más hay ahí? ¿Qué más llama la atención? Coronel, a ver, ¿qué más llama la atención? Ya vieron la pared que está engrosada, ya vieron que hay divertículos. ¿Qué más llama la atención ahí mismo, en el mismo corte? ¿Cómo está la grasa que rodea al colon? ¿Ah? Si tú comparas esta grasa con la de acá, por ejemplo, o la grasa con la grasa del tejido celular subcutáneo, ¿cómo está? Está alterada, ¿no? Está alterada, ¿no es cierto? No es normal esa densidad de la grasa. Ya, entonces, ¿cuál sería el diagnóstico? O sea, porque a dar el neuroperitoneo sí, se ha perforado un divertículo, pero ahí ¿qué hay? ¿Por qué está todo eso así? Isquemia. Mesenteric. No. Eso, el paciente tiene una diverticulitis. Tiene el paciente una diverticulitis. Y esos son los criterios, ¿no?, que uno busca en la diverticulitis, ¿no es cierto? Lo mismo en la apendicitis. Lo mismo, las mismas cosas buscan. Cómo está la grasa alrededor del apéndice, diámetro del apéndice, a veces líquido libre por ahí, ¿no? La grasa es clave, la grasa alrededor siempre se inflama. Entonces es un problema inflamatorio de la grasa pericolónica.
es una diverticulitis. Que se ha perforado, sí. Y al lado del neuroperitoneo. Coronel. ¿Y qué cree que les puse a los que no contestaron nada? ¿Saben? ¿Qué cree que les puse aquí? ¿Una B o una M? M, ¿no es cierto? Mala. Bueno, entonces este paciente hizo todo, mira cómo se ven los divertículos. Siempre los divertículos se van así. A veces el divertículo, cuando metes contraste intrarectal, como en el caso de esto, aquí le han metido contraste intrarectal y también atado oral, puede ser que el contraste se meta en el divertículo, mira, y lo veas así blanco, ¿ya? Porque tiene contraste. Pero de ahí, cuando no hay contraste, ves así, con aire. Debería de ser, pero dicen que con varios puede llegar a perforar. no, varios no se usa en la tomografía. No. Mira la grasa cómo está. Si ven la grasa cómo está. Mira, cambio inflamatorio de la grasa, ¿no? Esto es lo normal, oscurita, y mira cómo está aquí. Sí, el vario en tomografía no se usa porque produce mucho artificio. ¿Qué usa, doctor? Contraste. ¿Cuál es el que se usa contraste? Si es acá, yo. Sí, creo que le han dado hidrosoluro. A ver. Deja ver, hay un paciente aquí en Mota, no, ojalá lo pueda dar. Me parece que era Mota. No, ese no es. No es. No es el único. Bueno. Ya, a ver, veamos otro abdomen. Cojamos uno de aquí al abdomen, que no tengo abdomen. $19 años. Este es como una simple abdomen, es el barrido tomográfico. Ahí que pueden opinar. Sigamos con la lista. Egas. ¿Dónde está Egas? Acá A ver, dale. hay un ¿Qué cambio. opinas ahí de esa plaquita? La densidad del colon. Bien, la densidad te llama la densidad del colon, ¿no? Ya. Está aumentada, como que han puesto contraste, no sé, ¿no? Que normalmente no se ve así el colon. Ya. ¿Cómo están las goteras parietocólicas? ¿Ah? Un poco estrecho. ¿Qué? Pero sí sabe dónde está la gotera parietocólica. Sí, en los lados laterales. Ya, ¿y cómo está? Normal. Yo la veo normales, ¿no? Sí. Están normales. No es cierto, están normales. Bueno, sí, efectivamente lo que llama la atención aquí es el colon, ¿no? Hay neumoperitoneo.
Bueno, aquí no podemos saber porque está acostado el paciente, pero en la lateral, como está acostado, en la lateral, si fuera nemoperitoneo, el aire se pegaría acá adelante, ¿no? No hay nemoperitoneo. Entonces no sé por qué lo tengo aquí. Algo hay que tener. Sí, le han dado contraste, no es contraste, tiene contraste oral. Es mujer, ¿eh? Chantal. Ese nombre, ¿eh? Chantal. Es una nena. Ya le viste, tú ya le viste. Alicito, ¿le vio o no le vio? Ya le vio. Deja ver que no vea. Ahí. Ya. Paramos. Ahí, dice. ¿Qué les parece? Espera. Espinosa. Espinosa Barreto, ¿está o no? Presente. Habla. ¿Qué te parece eso? Quiste, tú dices quiste, ¿ya? Franco. ¿Dónde está Franco? La avenida. ¿Dónde está Franco? Gavino. Gavino. González. Presente. Sí, un quiste de órgano derecho. Tiene unas densidades en su interior. Pareciera. Sí, pero no, a veces pueden ser sangrantes, pueden ser, tienen diferentes características. Y según la densidad de líquido puede observar si es líquido o si es sangre, porque también tiene una clasificación de nombre. ¿Qué dice Ali? Porque está bien, no está hablando. Sí, está bien, pero es un quiste complejo. ¿Tú también crees que es un quiste completo? ¿Tú qué dices, Eduardo? Tiene una densidad similar a la grasa. Esa, ¿no? Entonces hace sospechar de quiste o grasoma. Claro, a ver. Estas cosas de pronto ya no los vamos a ver nunca más, ¿no? Pero aprovechen los conceptos, ¿no? Porque son temas que salen así, y yo mismo me acuerdo ya de los casos que hay. Ahora, el razonamiento que hizo acá el chico está bastante bien, no está fuera de foco, ¿no? Los quistes sí pueden sangrar los quistes, efectivamente, y darte una densidad heterogénea. ¿Sí? Incluso hay un quiste chocolatado que se llama el endometrioma, ¿no? Se llama endometrioma, que es una variante de la endometriosis. Pero generalmente el quiste es bien oscuro, como hemos visto de los hígados, el quiste del hígado, es bien oscuro, ¿no? Este no es oscuro, no es oscuro, tiene una densidad diferente, no es negrito, y aquí lo importante es la densidad, ¿no? Medir la densidad. O sea, lo importante ahí, doctor, es para ver el criterio de que si... Mira la densidad, tiene menos 100 UH, mira, grasa, y este de acá tiene una densidad de 8, ¿no? 8, 6, también como grasa, pero predominantemente grasa, no es grasa. Entonces, mira, por ejemplo ahí, si medimos este de aquí, debe ser más sólido. Bien
embargo no me da tan sólida, ¿no? Ya, pero entonces el tumor está en un componente graso. Eso tiene dos componentes de densidad ahí, ¿no? Graso y tejido semisólido ahí. Entonces sí es un teratoma. No tiene calcificaciones, no todos los teratomas tienen dientes calcificaciones. Estos son los tumores benignos más frecuentes de las pacientes jovencitas, ¿no? Los tumores de células germinativas de ovario. Y a veces son hallazgos. Entonces, teratoma, ¿no? Ya, bueno, veamos la continuación de la charla. A ver, ¿dónde nos habíamos quedado? Esto faltaba, no ver tumores malignos, ¿no? A ver, para hacerles un resumen aquí, que no hay mucho que hablar de ¿cuáles son los cánceres, las lesiones malignas del hígado? Uno, ahí lo tienes, el carcinoma hepatocelular. Otro, las metástasis, como vimos en el caso anterior, que aparentemente o era no de regeneración o metástasis. El colangiocarcinoma, y por ahí hay otro, Fibrolamelar. el fibrolamelar, ¿no? Que es raro, pero me duele el ojo. Es raro. Ahorita que me presioné me lo veo, no tendría algo más. Ya, el fibrolamelar. ¿Qué más cáncer? ¿Qué más tumores malignos de? En los niños, el hepatoblastoma, ¿no es cierto? ¿Qué más? Muchas cosas. Entonces, aquí la clave es lo siguiente. Por ejemplo, para pensar en carcinoma hepatocelular, el paciente, el hígado tiene que ser cirrótico. ¿No es cierto? Cirrótico. Para pensar en colangiocarcinoma, el hígado no tiene que ser cirrótico, hígado no cirrótico, pero pulsa con dilatación de vías biliares. El carcinoma hepatocelular rarísima vez da dilatación de vías biliares, por lo general no. ¿Ya? Y el carcinoma fibrolamelar tiene que ser un hígado no cirrótico que no pulsa con dilatación de vías biliares. Entonces, tú con esas cosas, con esos criterios clínicos, de pronto laboratorio, tú debes ya ir sospechando en la patología que tiene el paciente. Todo tumor en paciente cirrótico será considerado, hasta no demostrar lo contrario, un carcinoma hepatocelular. Siempre. Pueden ser múltiples, ¿dónde es? ¿Ves? Pueden ser multifocales, pueden haber más de un nódulo. Y cuando se hace tomografía tiene unas características bastante clásicas, marcas del tumor. Como son tumores muy vascularizados, no sáquese muy vascularizados, entonces estos tumores realzan muy fuertemente en la fase contractada arterial
y se lavan rápidamente en la fase portal, es decir, el contraste se elimina en la fase portal. No es como por ejemplo en el hemangioma, que ahí se mantiene el contraste y se va llenando de a poquito, ¿no? Estos no, estos son tumores que se vascularizan y sale la sangre enseguida, porque son tumores vascularizados. ¿Ya? Ahora, no siempre se cumple esos criterios, no siempre se cumple los criterios en la TC, y el hecho de que no tenga esa característica, no vas a pensar en esto, hay que pensar siempre y cuando el paciente es cirrótico. ¿Ya? Son tumores que dan mucha trombosis a la vena porta. Este le encanta dar trombosis a la vena porta. Tienen una cápsula, creo que sí, ¿no? Tienen una cápsula estos tumores. No dice. Pero sí, tienen una cápsula. Bueno, es una lesión que no... Bueno, es un hígado cirrótico, ¿verdad? Mira, la morfología del hígado, vaso grande. Este paciente tiene aquí una lesión. Que se hizo casi en TC, en la simple. Hay un realce que se hace más evidente en la contrastada arterial, y acá como que todavía persiste muy poco, ¿no? O aquí hay casi un lavado. Entonces, pensar en que sea un carcinoma hepatocelular. Miren este otro de acá. Hígado cirrótico, con líquido alrededor, tiene ascitis, y este paciente tiene aquí un tumor, bueno, con áreas de necrosis, hipodenso, poco hipodenso en la simple, con un realce no tan evidente en la fase contrastada arterial. Mira, no realza mucho, pero acá tampoco tiene un lavado rápido, ¿no? Pero eso no significa de que no hay que descartar un carcinoma hepatocelular. Una masa en el lóbulo derecho. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí para confirmar que es un carcinoma? Hay que biopsiar, ¿no? Hay que biopsiar. Mire este otro paciente. Hígado cirrótico y tiene dos nódulos. Tiene un nódulo aquí, este es la simple, tiene otro nódulo por acá. Esta es la contrastada arterial. Mira cómo realza. Este otro arterial tiene un realce un poco más intenso. Y acá este, por ejemplo, se ha lavado rápidamente, ¿no? Se elimina el contraste. A eso se refiere el lavado rápido. Entonces, yo con esto pensaría en ¿qué? En metástasis. Pero no se puede descartar que sea un carcinoma hepatocelular, multinodular. Entonces, igual hay que biopsiar, ¿no? Ya. Este es una variante, es un primo hermano del carcinoma hepatocelular, no es tan frecuente. Una de las claves es hígado normal, puede tener una cicatriz central como la hiperplasia nodular focal, unos tabiques, calcificaciones. Son tumores grandes frecuentemente estos. Son tumores muy grandes. Miren esta masa. Tumor grande, con calcificaciones. No muestra un realce importante. Esta es la simple, estos dos son contrastados. ¿Ya? Entonces, tumor con estas características, hígado no cirrótico, tumores grandes con calcificaciones, bueno, uno piensa en un carcinoma fibrolamelar, ¿no? Miren este otro de acá.
Mira esto como, mira las calcificaciones sutiles, tumor grande, y la contrastada. Masas hepáticas, ¿no? Siempre la biopsia va a ser mandatoria en estos pacientes, ¿no? La biopsia. Mire este otro tumor, hace mucho lo vimos, no hace mucho lo vimos. Esta es la tomografía simple, la contrastada. Mira cómo se comporta y este es el tumor, ¿no? Hígado no cirrótico. Probable carcinoma fibrolamelar. Ya, y el colangiocarcinoma, este tiene unas características. La más importante es la dilatación, ¿no? Como es un tumor de las vías biliares, siempre va a dilatar, van a haber expulsan con dilatación de vías biliares. Hay algunos signos, por ejemplo cuando el tumor es periférico, esta es la clasificación del colangiocarcinoma. Iliar, casi el 70%, periférico, y este es el extrahepático, ¿no? Cuando está en el coledo. Este aquí produce retracción capsular. Este, por ejemplo, el otro día vimos un tumor, ¿no? Un plastin. Esta semana vimos un plastin. Cursa con dilatación de vías biliares intrahepáticas y con coledo conormal. A veces uno no alcanza a ver el tumor, pero si hay dilatación de vía biliar intrahepática con coledo conormal, uno dice, bueno, ese puede ser un plastin. ¿No es cierto? Y estas son las tumoraciones. Mira, simple dilatación de vía biliar, ¿no? Entonces, tumor con dilatación de vía biliar, pensar en colangiocarcinoma. Mira la retracción capsular. Esto es vía biliar dilatada. Acá también está produciendo una dilatación de vía biliar. La retracción capsular. Hígado normal. Miren qué otro. Mira la dilatación de vía biliar, tiene un tumor acá. Este es otro paciente. Hay retracción capsular. Bueno, el corte aquí al menos no está mostrando la dilatación. Ya. Las metástasis, ¿no? Metástasis hepáticas. Se podría decir que las metástasis es tumores maligno más frecuente en los hígados no cirróticos, ¿no? La metástasis o la enfermedad secundaria más frecuente del hígado. Las metástasis van a tener diferentes comportamientos, ¿no? También dependiendo de la vascularización, ¿verdad? Los tumores de orígenes muy vascularizados, el otro día vimos unas metástasis que eran muy hipodensas, ¿no? Muy hipodensas, entonces son tumores del colon, que poco vascularizados, quisieran, ¿no? Sí, poco vascularizados, ¿no? Entonces, las metástasis pueden tener diferentes comportamientos en la TC. Pero en la simple, por lo general, son iso o hipodensos. Cuando tú metes contraste, vas a tener un realce periférico.
La mayoría de estas lesiones se hacen más evidentes en la fase venosa. Bueno, en eco puedes tener así, ser hipoecoicos, hiperecoicos, a veces simulan quistes. Y en eso también puedes tener estos aspectos, ¿no? Ya. Entonces, ejemplos de metástasis. Siempre el hígado con metástasis es un hígado aumentado de tamaño. Son hígados grandes. Y ahí tienes varios nódulos, hipodensos en este caso. En la fase contrastada arterial hay un realce periférico. Acá en la portal, bueno, en este caso vemos bastante bien, incluso en la simple, ¿no? En la simple. Miren este otro paciente, la ecografía, la TC simple, la TC fase arterial y la TC fase cortal. En este caso, los nódulos se hacen mucho más evidentes en esta fase. ¿Ya? Mira, aquí vemos mucho más nódulos que acá. Son bastante quísticos, ¿no? Los tumores, las metástasis así hipodensas que simulan como quistes, son generalmente del tubo digestivo, ¿no? Colon, estómago. Este paciente tiene, por ejemplo, aquí un cáncer de estómago. Mira este otro paciente. Este paciente tiene un cáncer de cabeza pancreática. Nódulos por todos lados, ¿no? La ecografía mostraba así, nódulos ecogénicos. No, en la metástasis no se dilata. No. La metástasis no dilata las vías biliares. Salvo que sean grandes y estén comprimiendo de pronto por ahí a la vía biliar, ¿no? Podría ser. Pero es generalmente no dilata la vía biliar. Ya. Eso con respecto a las metástasis, ¿no? Bueno, en la práctica, por ahí en la próxima les mostraría más metástasis, con casos. Pero más o menos ese es el comportamiento de las metástasis, ¿no? Son generalmente múltiples, más de 2, 3, 4, ahí por ejemplo, mira, tiene un montón. Siempre con el realce periférico. Y todas se parecen, ¿no? Todas son muy parecidas, al menos en la tomografía. Mira esta de acá. Mira esta de aquí. Otra vez. Quizás la ecografía te da un poco más de diferencia de la a ver, ¿cómo sería? Te da más diferencia en el sentido si es hiperecoica, hipoecoica o isoecoica, ¿no? Pero en la TC la mayoría de las metástasis se ven así. Hipodensas o medianamente hipodensas en la fase contrastada arterial y en la portal. Siempre terminan así viéndose las metástasis, etc. Ya, hablemos algo de otro tipo de patología del hígado, como son los procesos infecciosos. El acceso hepático es bastante frecuente, no encontrarlo. Aquí nomás hace un par de semanas a un pariente mío que vino con fiebre, escalofríos, que lo estaban tratando como dengue en un pueblo de Caluma, y tenía un acceso hepático. Entonces tú puedes diagnosticar los accesos con ecografía y con TC. Bueno, ahí están los criterios.
Ahora, depende de la fase en que se encuentre el acceso hepático para tener las características, ¿no? Por ejemplo, esta sería una fase ya, un estadio final del acceso. Recuerden que el acceso empieza con una fase de hepatización, luego viene la necrosis, luego viene la licuefacción y luego viene al final ya el acceso, la pus, ¿no? Entonces depende en la fase en que se encuentre el acceso para ser visto tanto en ecografía como en PC. Ya la fase final del acceso simula un quiste, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre un quiste y el acceso? Es que el acceso siempre tiene cápsula, ¿no? Tiene una cápsula y que se realza con el contraste. ¿Ve? Entonces, esto es lo característico del acceso hepático. Mire este otro paciente, ¿no? El quiste nunca realza con el contraste, no, nunca. Este podría ser un quiste y este un acceso, mira la cápsula. ¿Ya? Mira la cápsula. Los libros dicen cápsula gruesa con realce, ¿no? Con el contraste. ¿Ya? Mira, por ejemplo, también acá no es contrastado, pero vemos aquí el acceso con la cápsula. En ecografía se ve así. Siempre el acceso tiene una celularidad en su interior, entonces no son tan hipoecuicos en la ecografía. El quiste lo ves bien negrito, ¿no? Bien negro, porque el quiste es puro líquido, solamente líquido. ¿Ya? Y estos accesos se los drenan, ¿no? Ya. Eso sobre acceso. La ecografía siempre va a ser el método de entrada y luego la TC, ¿no? Sobre todo cuando sospechan en acceso. Esta parasitosis no es tan común, pero siempre hay que pensarlo. Sobre todo cuando vemos, por ejemplo, un quiste con calcificación. O ves varias calcificaciones en el hígado y por ahí empiezas a ver o ves un quiste. Entonces, sospechar, ¿no? La hidatidosis hepática. Bueno, los libros comentan que hay estadios, tipos, cómo evoluciona, así como la neurociticercosis en el cerebro. También evoluciona, ¿no? Y puede terminar, sin que el paciente haya tenido sintomatología, puede terminar así, simplemente en una calcificación. Pero puedes encontrarte con estos estadios, ¿no? Y estos son los casos que hemos podido ver. Son como varios quistes, ¿no? Conglomerados de quistes, como con calcificaciones. Entonces uno piensa probable hidatidosis. Ahora, quistes hidatídicos puedes tener también en todos lados, ¿no? En pulmón, es bastante frecuente en pulmón, la hidatidosis pulmonar. Mire este caso acá. Mire este aquí como un nódulo con calcificaciones. Mire el de acá, un quiste con una membrana flotante. Esto es lo que se llama el signo de camalote, ¿no? ¿Ya? Entonces, sospechar en hidatidosis, ¿no? Ya, mira, este es el último paciente que lo vi por ecografía. Como un quiste, pero con una calcificación en la cápsula, ¿no? En la periferia. Pues su contenido es heterogéneo, no es quístico. Y como que te produce un reforzamiento y sombra a la vez, ¿no? Las dos cosas. Entonces, yo se lo interpreté como probable hidatidosis hepática, ¿no? Le mandé a hacer una tomografía, pero el paciente no volvió. ¿Ya? Ya, y esto lo vamos a ver rapidito, la patología de vesícula biliar, ¿no?
¿Cuál es la patología más frecuente de la vesícula? La litiasis, ¿no es cierto? Y a veces se complica con la policitis. No hay más, casi eso representa el 90% de la patología de vesícula. Cuando se sale un cálculo de la vesícula, cae ¿a dónde? El coledo, pues no hay otra. O se queda atrapado en el cístico, ¿no? Por ahí produce un síndrome de Milisi. Cuando hay un cálculo atrapado en el cístico y comprime al colédoco, y eso produce un Milisi, ¿no? Un síndrome de Milisi. Y la coledocolitiasis, siempre va a haber, cuando hay coledocolitiasis, siempre hay cálculos en la vesícula. Ya, entonces, cuando un paciente te viene con obstrucción de las vías biliares, la causa más frecuente va a ser esto. Luego va a ser esto, las neoplasias, los procesos inflamatorios, los parásitos y el silice que les comenté, ¿no es cierto? Así reconocemos qué tenemos para vías biliares y vesícula, la ecografía. Este es el método de elección para vesícula y vía biliar también, sobre todo vesícula. Pero con el eco tú puedes ver muy bien las vías biliares y también al colédoco. A veces se dificulta ver con la ecografía el segmento distal del colédoco. Se complica, ¿no? A veces es difícil verlo, el segmento distal, pero de ahí el proximal, el medial, tú ves muy bien con la ecografía. Y claro, la bilis se comporta como líquido, y en ecografía vamos a ver como imágenes tubulares hipoecoicas. Acá el mismo paciente, la tomografía con dilatación de vía biliar, y mira el colédoco dilatado en un plano, una reconstrucción coronal, ¿no? Ahí cuando mejor se lo ve en la TC, en el plano reconstructivo coronal. Y este paciente tenía aquí una neoplasia de la cabeza pancreática, ¿ven? Tiene tumor del páncreas. Otro método, la tomografía también es buena, no es que es mala para vías biliares, pero tiene que ser contrastada, siempre con contraste intravenoso. Ya, ahora, el uso de la resonancia magnética va enfocado sobre todo a la vía biliar, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿cuál es el propósito de la resonancia? Es esta técnica de la colangioresonancia. Colangioresonancia es muy buena, ¿por qué? Porque valora a todo el trayecto del colédoco. Tú lo puedes ver perfectamente al colédoco en toda su extensión. Y de paso lo vas viendo también a la vesícula, ¿no? Se hacen las mismas secuencias, se hace en T1, T2, se hace una fiesta y se hace la secuencia de colangioresonancia. Todos los cálculos en la colangioresonancia se van a ver así hipointensos, con señales de vacío. E igual en la vesícula cuando hay cálculos. Mira acá cálculos. Fíjate cómo termina este colédoco aquí en la tomografía computada. ¿Ya? Y cómo termina este colédoco acá en la colangioresonancia. ¿Ve? Como que hace una muesca, ¿no? Y termina abruptamente. Entonces, cuando uno tiene una terminación con esas características, bueno, dice uno, esto es un cálculo, aunque no lo veas, a veces no se logran ver los cálculos, pero termina así el colédoco con esa forma de muesca, entonces uno dice, probablemente tengo un cálculo impactado a nivel distal. Pero cuando terminan así en punta de lápiz, generalmente son las neoplasias o los procesos inflamatorios. Ya, entonces este paciente tiene una coledocolitiasis, tiene litiasis vesicular, el mismo caso, tiene más de un cálculo, Bueno, yo creo que son dos casos diferentes. Aquí otro caso con cálculos, cálculo aquí y acá. Ya, la colangioresonancia entonces es una técnica muy buena para detectar cálculos.
Bueno, más dilatación de vía biliar, cómo reconocer las vías biliares intrahepáticas. En este caso, la vía biliar no debe realzar con el contraste, no siempre se ve hipodensa, como tiene líquido. Recuerden que la bilis se comporta como líquido, el ATC. Por eso es importante usar medio de contraste intravenoso, porque los vasos sanguíneos también puedes confundir con una vía biliar en la simple. Entonces aquí con el contraste es fácil distinguir vía biliar, ¿no? Los vasos realzan y la vía biliar no realza. Este paciente tenía un tumor de cabeza pancreal. Ejemplos de Ascaris en el colédoco. Ya, colecistitis. Ahí tienes todos los criterios de colecistitis. ¿Y cuál es? Ahí tienes un montón de ejemplos. Siempre hay, es verdad que pueden haber vesículas inflamadas alitiásticas, ¿no? En pacientes diabéticos, en pacientes con alguna patología inmunodeprimiente, el HIV, por ejemplo, hace colecistitis alitiásicas, etcétera, ¿no? Pero de ahí generalmente, para que se produzca una colecistitis, el cálculo tiene que obstruir al cístico. Entonces, ahí se inflama la vesícula. Esa es una condición importante, ¿no? Mira, todas estas vesículas tienen cálculos. Aquí tiene un cálculo, aquí tiene más cálculos pequeños, otro caso. Aquí esta vesícula tiene cálculo, esta vesícula tiene barro biliar, esta vesícula tiene un cálculo y acá tiene barro biliar y probablemente cálculos pequeños, ¿no? Entonces, pared gruesa, uno de los criterios que se considera es la pared, ¿no? El criterio más importante es el grosor de la pared realmente. El grosor, porque paciente con 3 o 4 días en ayuno puede tener una vesícula grandota, se distiende y no necesariamente tener una colecistitis. Ese paciente empieza a comer y la vesícula nuevamente recupera. La pared no, la pared sí es importante. La pared, en el momento en que está gruesa la pared, más de 3 milímetros, ya se lo considera como un criterio de proceso inflamatorio. Normalmente la pared de la vesícula no debe superar los 2 milímetros, ¿no? Ya. La TC, la verdad que la TC no es recomendable solicitar una tomografía para diagnosticar colecistitis, no, nunca lo hagan. Estos ejemplos que tengo aquí seguramente era para descartar si hay o no pancreatitis. Pero bueno, de paso, la TC también sí puede ver a la colecistitis y cuando los cálculos son a base de calcio los puede ver. Pero cuando no son de calcio, son de otro contenido, la tomografía es mala, ¿no? Muy mala. No lo detecta. Y los criterios son los mismos, ¿no? La pared otra vez. La pared, a veces puede haber líquido alrededor, líquido laminar. El cambio inflamatorio de la grasa. Mira otra vesícula con pared gruesa. Este es un ejemplo de una colangioresonancia con cálculos en la vesícula y con un colédoco normal, ¿no? Está finito, ¿no es cierto? Está finito el colédoco. Esto es duodeno. El paciente para hacer esta técnica tiene que estar totalmente en ayunas, no haber ingerido líquidos, porque cuando ingiere líquido sucede esto. El líquido puede ocultar al colédoco o a la vesícula. Entonces estos pacientes deben estar totalmente en ayunas, ¿no? Colecistitis enfisematosas, porque hay aire, ya sea en la pared o puede haber en su interior, ¿no? Bueno, ahí lean los criterios.
Generalmente se presenta en los pacientes diabéticos, las colecistitis enfisematosas, y aquí sí es la TC lo ha indicado, ¿no? Porque recuerden que el aire es un mal conductor del sonido. Entonces a veces pueden tener dificultad para ver el aire en la pared o adentro de la vesícula. ¿Ya? Son colecistitis enfisematosas, ¿no? Aire en la pared, en este caso, vesícula con aire en la pared, aquí tienes aire también en la pared y también en su interior. Aquí en cambio tienes solamente aire en su interior. Colecistitis enfisematosa. Las crónicas, como dice la palabra, las crónicas. Cuando hay una vesícula crónica significa muchas veces de años de evolución. Entonces esa vesícula se reduce de tamaño, la pared se hace muy gruesa como una coraza y se calcifica muchas veces, ¿no? Eso es lo que se llama las vesículas escleroatróficas. ¿Que pueden tener cálculos? Sí. ¿Ya? Mira por ejemplo el caso de esta vesícula. Mira, casi no hay bilis. Todo está ocupada por cálculos. Mira esta otra vesícula. Poca bilis, ¿no? Y un cálculo ahí pequeñito, ¿no? Entonces, vesículas escleroatróficas simulan esto. Todas son así. Y a veces el paciente está sintomático realmente, porque no son procesos agudos, son crónicos. Se pueden volver agudos por ahí cuando de pronto un calculito de esto tapona al cístico, ¿no? Puede ser. Ya. Pero hay ese término de vesícula crónica, escleroatrófica, ¿no? Esta es de porcelana. La característica es que la pared aparece calcificada. Mira. Calcificada. ¿Ve? Por ecografía. Pero hay mucho también aquí la TC más indicativo, ¿no? Más práctica. Porque la TC ve muy bien al calcio y también ve muy bien al aire, ¿no? Estas vesículas pueden estar asociadas a cáncer de vesícula. Generalmente la vesícula con cálculos es mucho más frecuente el cáncer de vesícula en vesículas con cálculos que en vesículas normales. ¿Ya? Creo que si no me equivoco es un 10% más de posibilidad de vesículas con cálculos que desarrolle cáncer de vesícula. Coledocolitiasis ya hemos visto los ejemplos. Miren este paciente, la dilatación de vías biliares en resonancia magnética, la vesícula llena de cálculos, y este coledo pues está dilatado y termina abruptamente aquí, ¿ven? Y aquí hay un cálculo, que es el mismo de acá. Recuerden que el colédoco no debe medir más de 5 milímetros, ¿no? Hasta 5 milímetros es normal. Entonces, coledocolitiasis, para eso sí la colangioresonancia. Miren este otro paciente con múltiples cálculos en el colédoco. 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, cuando uno tiene así cálculos, pueden haber también las vías biliares, ¿no? En las vías biliares intrahepáticas pueden tener cálculos, y ahí hay que pensar en enfermedad de Caroli, ¿no? La enfermedad de Caroli, que son vías biliares muy dilatadas, tienen dilataciones quísticas y ahí se forman cálculos. Ya. Mira los cálculos en el coledoco. Bueno, esto no es TC, ¿no? Aquí por tomografía, este es un plano reconstructivo coronal, una imagen con reconstrucción coronal en TC. ¿Qué estructura es esta? ¿La vena? ¿Ah? La porta, ¿no? Dice la vena porta y aquí el colédoco.
Aquí lo vemos bastante bien al colegio con la tomografía y el paciente tiene unos calculitos ahí, ¿no? A veces podemos tener suerte de ver en la TC. Este paciente también tiene, ¿qué es esto? ¿Ah? Aire, ¿no? Aire en la vía biliar. ¿Cómo se llama eso? Neumatosis biliar, ¿no? Cuando hay neumatosis biliar, ¿qué hay que pensar? ¿Ah? Fístula biliodigestiva. ¿Qué más? Infecciones, colangitis, sí, puede ser. ¿Qué más? Cuando el paciente ha sido manipulado, ¿no? Claro, por ejemplo, cuando hace un CEPRE, puede entrar aire a la vía biliar. Cuando ha habido una manipulación quirúrgica. O en esos pacientes que han hecho una papillectomía para evacuar un cálculo del colédoco, siempre esos pacientes se quedan con la neumatosis biliar, ¿no? Y esto puede ser fuente de infección y producir colangitis en los pacientes, la vía biliar, la neumatosis biliar. En todo caso, el colédoco, ¿no? Se ve bastante bien, pero ahí tienes que usar contraste, ¿no? Medio de contraste, intravenoso. Bueno, pólipos con cálculos, ahí tiene la diferencia entre un cálculo y un pólipo. ¿Ya? Ustedes saquen sus conclusiones. Mira, por ejemplo, acá. Un cálculo que produce sombra y el pólipo no produce sombra. Lo mismo acá, ¿no? Si la vieron, ¿no? Mira, la sombra del cálculo y el pólipo no lo hace. Es una cosa que hay que tener presente. El cáncer de vesícula no es tan común, no es tan común, pero podemos encontrarnos, creo que hoy día había, o ayer, no, el viernes parece que había un cáncer de vesícula. El cáncer de vesícula da muy prematuramente metástasis a hígado por la continuidad de la vesícula, ¿no? Que está pegado a la cara inferior del hígado y te da fácilmente infiltra al hígado el cáncer de vesícula. Bueno, ahí tenemos un tumor de vesícula por la ecografía. Mira, ya está pegado aquí, seguramente aquí hay infiltración tumoral al hígado. Mira estos tumores de vesícula. Aquí la ecografía y la tomografía son buenas, ¿no? Revisemos unos casitos. ¿Qué te parece? Este es el mismo paciente, la TC y acá la ecografía. Es para demostrarte, ¿no? Mira que la ecografía lo detecta muy fácil al cálculo. Y mira el problema que da la TC. ¿Ya? Entonces, método de elección para vesícula, ecografía. Siempre la ecografía. Mira, esta otra vesícula con cálculo. Y esta es una vesícula bastante crónica, ¿no? Tiene poca bilis, pared un poco hipogénica y gruesa. La de acá, ¿qué te parece? ¿Ah? Barro biliar. Barro biliar, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Porcelana. No, dijiste bien, barro biliar está bien. Pero ¿qué? ¿Esto qué? Líquido, ¿no? Es líquido. Tiene asite para este paciente, ¿no? Tiene líquido y tiene esta vesícula así con barro biliar, ¿no? Líquido. Mira, los líquidos en cavidad abdominal se van a ver así, pues, huecos. Y este paciente, este es un riñón. ¿Qué le parece?
Esta es la corteza, bastante buena. ¿Y qué es? ¿Ah? No, esto es negro. La pelvis renal, ¿no? La pelvis renal, ¿no es cierto? Entonces este paciente tiene una dilatación de esto es lo que se llama la pielocalicial, ¿no? Dilatados los cálices y la pelvis. Entonces esto orienta a un proceso obstructivo, ¿no? En los cálculos, cuando hay cálculos ureterales, la ecografía esto busca en el riñón. La dilatación pielocalicial. ¿Y esta vesícula qué le parece? Corte C. ¿Ah? ¿Cómo se llama? Mira. ¿Qué? ¿Calcificación en la pared? No. Bueno, clase de nuestro. Esto es lo que llaman los libros leche biliar, ¿no? Leche biliar, así lo ponen los libros, ¿no? Leche biliar. Leche de cal. Así lo llaman. Leche de cal, sí. Ya. ¿Pero qué significa esa vaina? ¿El qué? La bilis se alimentó. Bueno, a veces podemos tener estos hallazgos, ¿no? Leche biliar por el A ver, ¿qué te parece esta de acá? La 1. El mismo caso. ¿Ah? ¿Qué será? ¿Cómo? A ver. A ver, Chelita, dígale. Ah, no cuente. A ver, Alice. Claro, es una hiperplasia nodular focal, no tiene la cicatriz, mira. Tiene la cicatriz, tanto en ecografía como en TC. ¿Qué te parece esta? Tabique. A veces podemos tener estos tabiques o acodamientos de la vesícula, no significa nada, mayor cosa. La 3, ¿qué te parece? ¿Ah? ¿Qué es esto? Dilatación de vías biliares, ¿no es cierto? Las vías biliares en ecografía cuando son normales no se alcanza a ver, no la ves. Lo mismo en TC, solo son visibles cuando están dilatadas. Entonces, esta es una vía biliar dilatada. Y esta es la misma lesión de acá, TC, eco. Para mostrarles que la ecografía es muy buena para ver el contenido, mira, en toda masa. Aquí aparentemente sí uno puede decir es quístico, líquido, pero la ecografía es muy concluyente, ¿no? Mira, demuestra fácilmente el contenido líquido de esta lesión. Si es mujer y encontramos esta tumoración quística, pélvica, ¿de dónde será? Ovario, siempre ovario. Y si no es mujer, sea boludo, ¿cómo van a hacer? La próstata le crece hasta allá. Y si no es mujer, ¿qué pensarían si no es mujer? Tumor epidídico, ¿no? Tumor quístico, está en cavidad abdominal, sí, pero está en cavidad abdominal, pero si no es mujer, yo pienso... Si está libre, no, si está loculado, puede ser absceso.
Claro, no, está así con tal como lo ves, sino que pregunté, si no es mujer, esta misma lesión en un varón, entonces los quistes mesentéricos, ¿no? Los quistes mesentéricos también pueden ser así. Quistes mesentéricos. Uy, va a llover. Ya nos vamos, ya con esta nos vamos. A ver, ¿qué te parece esta? ¿Ah? La lesión está en el hígado. Mira el hígado. ¿Qué te parece? Bien, ¿no? Acceso, bien, acceso. ¿Qué te parece la 2? Ya, colecitítico cálculo, ya, bien. ¿Qué te parece la 4? ¿Ah? La próxima le voy a tomar lecciones así, ¿ah? Así le voy a armar como unas 20 imágenes, le voy a por lista. Oye, ustedes no están estudiando, ya me cabré esta vaina que voy a estudiar. Como tarado aquí, ustedes nada, ¿no? ¿Y esto qué te parece? Acceso, ¿no? La cápsula, ¿no? La cápsula. Y este, mira, este es un tumor, ¿no? También en la pelvis, un corte tomográfico pélvico, probablemente mujer, y un componente, estos quistes, ¿no? Componente sólido y componente quístico, lo que decía la autora, ¿no? El que les mostré era un quiste simple, se podría decir, probablemente un cistoadenoma mucinoso si es mujer, pero este ya cambia, ¿no? Y un componente quístico y sólido, entonces esto probablemente sea un cáncer de ovario. Un cáncer de ovario. ¿Y esto qué te parece este estómago? Tiene eso, ¿no? Hay un engrosamiento de la pared que tiene una neoplasia. Tiene contraste. Yo creo que ahí terminamos. ¿Y puede saber dónde es? ¿En el fondo, en el antro? Claro, de acuerdo a la anatomía dónde está, claro, esa fue la región antropilórica. A ver, vamos rapidito. Rapidito, ¿qué tenemos visto? Quiste, acá. Bien, aquí. ¿Qué te parece? Quiste parece, ¿no? Pero se engaña ahí como que ve una pared. Pero es un quiste, ¿no? Acá. No, aquí lo que tiene que ver es la dilatación de vía biliar, ¿no? Dilatación de vía biliar, porque no estás viendo el tumor. Dilatación de vía biliar. Acá, pólipo, y aquí. ¿Ah? No, pero estás viendo, mira, aquí ves una, ves otra. Nódulo, ¿no? Nódulo. Bueno, entonces la próxima vamos a tomar una lección con imágenes. Sí, la próxima clase vamos a tomar la lección por ejemplo, con imágenes orales, sí, les pongo así una y van y vemos revisión de casos clínicos. Sobre imagen.